Buenas a todos. Hoy vamos a presentar los indicadores financieros y el ciclo de caja de la empresa Colombina. Empecemos con los indicadores de liquidez. Estos muestran que la empresa durante 2020 fue capaz de mantener un buen nivel de solvencia, superando el año pasado en los indicadores de razón corriente y capital de trabajo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ese nivel de solvencia no aumentó debido a una subida en lo que son en los activos corrientes, sino que se debe a una disminución en los pasivos corrientes. Se piensa que esta disminución en 2020 fue un acto deliberado por parte de la empresa de pasar partes de esos pasivos a largo plazo y así reducir el riesgo financiero durante ese año causado por el COVID-19. Además, en cuanto a la prueba ácida, esta presenta un ligero aumento en el 2020. Su resultado indica que los inventarios son muy importantes para la empresa y esta depende totalmente de sus existencias para seguir siendo rentable. Bueno, con el EBITDA, aquí representó una caída del 18,34% frente a lo alcanzado durante el 2019. Como se puede notar, el desaumento surge de las disminuciones en cuentas como la utilidad neta, intereses e impuestos. Se puede decir que la razón de su disminución nace principalmente de las múltiples consecuencias que ha dejado el COVID-19, las cuales reflejan de mayor manera sobre las ventas. Bueno, pasando al indicador de endeudamiento, se puede observar que la empresa refleja una deuda bastante alta con los terceros, lo que quiere decir que la participación con los accionistas en cuanto a la financiación de sus activos es mínima, pues la economía del país y los resultados financieros de las empresas en el sector de alimentos, las entidades financieras, el comercio y las actividades en general se afectaron de manera negativa. Pues esto es a causa de la pandemia que afectó de manera importante la producción y por ende sus ventas, aumentando así los créditos para remediar temas de capital de trabajo, entre otras cosas, lo que incrementa el nivel de endeudamiento en un 87,1% frente al año anterior. Sin embargo, la empresa mantuvo las operaciones en todas sus plantas de manufactura y los procesos comerciales, logísticos y administrativos, sin alterar y cumplir las medidas de bioseguridad, lo que produjo un nivel de endeudamiento muy cercano al año anterior. En cuanto al endeudamiento financiero, la empresa en el corto y largo plazo ha pasado del 30% de las deudas, lo que impacta de manera negativa la capacidad de pagar las entidades financieras y podría traer problemas de liquidez para pagar los gastos financieros como se ve en su impacto de carga financiera, lo que representa así un riesgo que corre cada uno de los financiadores de los activos de acuerdo a un nivel de endeudamiento de la empresa, ya que la relación entre el patrimonio y los acreedores que participan en el financiamiento de los activos se ve afectada al no tener una rentabilidad financiera que solvente el endeudamiento, representando así un mayor riesgo. Pero bueno, pese a las dificultades de la pandemia, la empresa ha podido generar la capacidad financiera para ir pagando sus actividades a largo plazo, lo que ha podido obtener ingresos muy cercanos al año anterior. Los indicadores de actividad presentan que en los últimos años el promedio de días en cuanto a la rotación de cartera fue de 36 días, tanto en el de 2019 como en el 2020. La razón se debe principalmente a que en el 2020 las ventas y sus cuentas por cobrar fueron menores a comparación con el 2019. Por otro lado, la rotación de inventario sí presta una mayor diferencia en los últimos años, la cual se debe al exceso de inventario que hubo en el 2020, causado por el aumento de existencias, mayores costos en la mercancía y la disminución en las ventas a razón del COVID-19. Indicadores de rentabilidad. Bueno, podemos analizar que a pesar de los estragos que generó la pandemia del COVID-19 en las industrias del país, la compañía colombina pudo mantener sus operaciones en todas sus plantas manufacturales, lo que le permitió ingresos netos muy cercanos al año anterior. Las utilidades de Colombina cayeron un 49% y pasaron de 60 millones en el 2019 a 30 millones en el 2020. En lo que se refiere a los ingresos, las medidas sanitarias impuestas por el gobierno afectaron el consumo de los productos de Colombina debido a las restricciones a la movilidad de las personas en cuanto a costos y gastos. Significaron un crecimiento extraordinario por la adquisición de insumos para cumplir las medidas de bioseguridad, lo que a su vez correspondió a una estrategia de Colombina para repeler y reducir su efecto o el efecto de la pandemia.
Colombina decidió aceptar una disminución en sus utilidades comparándolas con el año anterior para poder así hacerle frente a sus obligaciones financieras. A pesar de las dificultades que enfrentaron los negocios por la crisis que generó la pandemia, la compañía mantuvo una solidez financiera conservando en buen nivel los indicadores económicos claros. Y ahora, el ciclo de caja. Bueno, Colombina ha presentado una disminución en sus pasivos corrientes. Esto no quiere decir ni tampoco da a entender de que Colombina ha salido aerosa de los estragos de la pandemia. Por el contrario, a Colombina le tocó recurrir a préstamos bancarios como la evidencia la siguiente nota, la cual nos hace denotar que en el año 2020 Colombina obtuvo un préstamo a un plazo de 5 años. Estos todavía no se han evidenciado o no han tenido un impacto notable en los pasivos de la empresa, pero se espera que en los próximos años su afectación a la cuenta corriente aumente. La anterior disminución en los pasivos corrientes se presenta también en los días de ciclo de caja, puesto que en el 2020 se necesitaba una menor cantidad de días en comparación con el 2019. Sin embargo, esta diferencia no es mucha. Bueno, muchas gracias.